Urabá, en la lengua de los indígenas en Veracatío, significa la tierra prometida. El golfo, que comprende 18 municipios de Antioquia, Chocó y el sur de Córdoba, sin duda se hace merecedor de ese título por la cantidad de riquezas naturales que posee y por su privilegiada posición geográfica en la esquina de Suramérica, entre los océanos Atlántico y Pacífico. Pero como cualquier tierra prometida, Urabá tiene detrás la historia de un éxodo a causa del conflicto armado interno de los últimos 60 años entre el Estado y los paramilitares con las guerrillas. Según la Unidad para la Asistencia, Atención y Reparación a las Víctimas, los niveles de victimización alcanzan un 88% de la población. Uno de los hechos victimizantes es el de las 150.000 hectáreas de tierra abandonadas o despojadas, hechos en los que también tiene responsabilidad un sector de los empresariados respaldados en los grupos paramilitares y parte de las instituciones públicas. El actual gobierno viene realizando un acuerdo de paz con el grupo insurgente de las FARC, conocido como Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. En la agenda de las negociaciones, el tema de las víctimas del conflicto armado, la tierra y la ruralidad de los cultivos de uso ilícito y de la verdad sobre lo ocurrido tienen un lugar importante. En este contexto, el Instituto Popular de Capacitación realizó un encuentro regional en Urabá denominado Retos y Desafíos de la Paz en Urabá. El evento tuvo invitados nacionales y regionales que compartieron con los asistentes sus miradas, debates y propuestas en torno a los acuerdos para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en este territorio. Lo que también estamos construyendo con la gente es, cuáles son los desafíos alrededor del posconflicto para la región de Urabá. Y yo creo que es muy claro lo que la gente ha venido manifestando. Yo creo que un primer tema y supremamente sensible es la discusión sobre el problema de la tierra, todo lo asociado al despojo, al abandono forzado. Entonces es un tema central, como que está ahí y que nosotros hemos venido planteando que debe lograrse articular a la discusión agraria en el punto de La Habana, ¿cierto? Sobre todo relacionada al fondo de tierras y la posibilidad de restitución. Lo otro, digamos, que se está discutiendo alrededor de Urabá es el tema de la verdad, es un tema fuerte y sobre todo asociado al tema de la tierra es porque la Comisión de la Verdad, como se ha anunciado que va a ser itinerante con enfoque territorial, tenga un capítulo especial para Urabá y sobre todo sobre las responsabilidades y los perpetradores del daño causado colectivamente a una región. El día anterior a este encuentro regional en Urabá, desde La Habana el gobierno anunció junto a las FARC el acuerdo sobre justicia transicional y de paso fijó una fecha máxima para concluir el acuerdo de paz. Nunca más y no nos podemos permitir una nueva frustración para el pueblo colombiano. Estas dos frases simplemente están sintetizando uno de los problemas más importantes que tiene este proceso y es el de la sostenibilidad. Álvaro Villarraga, coordinador de Acuerdos para la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, inició su exposición presentando una mirada histórica para llegar a una sugerencia principal de cómo nos vemos como región, como país, de cara a las posibilidades de la paz. Hay épocas históricas donde no ha habido conflicto armado, pero lamentablemente los últimos 69 años no ha cesado el conflicto armado. No 50 ni 51, 69 años sin que cesen conflictos armados, 69 años con dispositivos militares de la fuerza pública, guerrilleros y paramilitares activos en distintas regiones del país. Claro, no son 69 años de una guerra generalizada, ni de una violencia generalizada. Es un país de contrastes, porque también hay matices entre momentos de violencia y búsquedas de paz. Y también en esos 69 años se registran esfuerzos por la paz. Que esta clase de eventos nos apropian, nos generan empoderamiento para poder decir, nosotras como víctimas, como sujetos políticos del territorio, tenemos esta y estas inquietudes, pero también proponemos esta y esta, y que no nos quedamos solamente en las afectaciones. Diego Bautista, asesor de paz territorial de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, hizo saber la importancia de las víctimas en el proceso de paz y particularmente en sus territorios. ¿Qué es lo que va a pasar en el territorio? ¿Qué significan esos acuerdos para territorios como Urabá? Porque la implementación de esos acuerdos van a venir de La Habana y esos acuerdos no deben
venir de La Habana y quedarse en Bogotá y convertirse en una ley de la República o convertirse en un documento COMPES de política o convertirse en una presentación PowerPoint, sino que esos acuerdos tienen que llegar, pasar de largo por Bogotá y llegar al territorio. Estoy viendo que estas entidades como el IPC y de otras están viendo la oportunidad para hacerse mostrar que ellos están al lado del pueblo campesino que se ha sido muy estropeado por la violencia y el Estado. La senadora del Partido Verde advierte que para el posconflicto el Estado debe priorizar la atención y la inversión en 394 municipios de Colombia donde existe mayor riesgo de que continúe y se intensifique la violencia. De estos, 43 municipios están en Antioquia, principalmente en las regiones de Urabá, Bajo Cauca, Norte y Magdalena Medio. Para atender el posconflicto en estas poblaciones, el país requiere invertir el 1.5% del Producto Interno Bruto, unos 300 billones de pesos en un plazo de 15 años. Estos recursos se deben ir a la inversión social, la reparación a víctimas, el desarrollo productivo, entre otros. Eso implica tener jueces, fiscales, gente que actualice el catastro, gente que maneje la Secretaría de Impuestos del municipio, gente que haga planeación y proyectos, veedurías ciudadanas. ¿Eso saben cuánto cuesta? El 8.5% de la plata. O sea, entre construir ciudadanía y construir mínimas instituciones, el Estado, seguridad, justicia, capacidad tributaria, nos vamos a gastar el 15% de toda la plata del posconflicto. 15 pesos de cada 100. Con esas capacidades ciudadanas y esas capacidades institucionales locales, vamos a poder cerrar la deuda social. Esa sí que cuesta. Esa cuesta el 45% de toda la plata. La educación que ustedes no han recibido, la salud que no han recibido, la atención en primera infancia, la vacunación de sus niños, los jardines infantiles que no tienen. Esa deuda social cuesta mucho billete y tenemos que pagarla o nunca vamos a tener paz. Lo siguiente que cuesta el 28% es la infraestructura que ustedes necesitan para poder tener oportunidades de empleo e ingresos legales. La verdad es que si hablamos de paz, tiene que venir esa paz con una inversión social. Y si miramos Urabá, ha sido como ese laboratorio de paz, digamos así. Han visto muchos procesos, varios procesos. Los de la JAUCE con el M19, PELA, han visto muchos procesos. Las víctimas y los líderes de víctimas también tuvieron un espacio para aportar experiencias, inquietudes y propuestas con el contexto del encuentro. Yo estuve en lo más aislada, en la carretera Panamericana, y allá prima el miedo. Allá la gente no se atreve a hablar. Y nosotros construir paz desde los territorios de Comunidad Entera del Darién, creemos que es importante que se nos entregue el territorio físicamente, porque hace 15 años nos adjudicaron el territorio, pero hasta el momento no se le ha hecho entrega formal del territorio. El IPC realizó una minuciosa investigación liderada por Diego Sierra con el fin de analizar los programas de gobierno de 48 candidatos a las alcaldías de 8 municipios de Urabá, donde el resultado fue un notable vacío en propuestas para la reparación a las víctimas, la restitución, el acceso a la tierra, el posconflicto y el esclarecimiento de la verdad. Pero ¿qué nos preocupa a nosotros? Y es que si hay unas políticas del resorte mundial que los acoge el gobierno nacional, en el 2015 se finalizan los objetivos del desarrollo del milenio y en el 2016 comienzan los objetivos del desarrollo sostenible. Prácticamente ningún programa de gobierno toca esos asuntos, cosa que nos preocupa fuertemente, porque entonces eso no está dialogando lo internacional, lo del gobierno nacional con el contexto local. El programa de gobierno es articulado, no va a tener buena incidencia en la formulación de esos planes de gobierno que van a regir a los municipios por 4 años, del 2016 al 2019. Entonces pensamos que hay una descontextualización de esos programas de gobierno y que no están recogiendo esos escenarios en materia de conflicto, de paz, de desarrollo y de víctimas. Para construir la paz, Colombia tendrá que resolver el problema de la tenencia y uso de la tierra, un asunto que se ha agudizado con el conflicto y el desplazamiento forzado, pero también con políticas como la locomotora minera, según indicó Soledad Betancourt, directora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC. Por eso, ella cree que es necesario avanzar en la implementación y desarrollo de las zonas de reserva campesina para fortalecer la autonomía de los campesinos en los territorios y principalmente en generar un ordenamiento territorial que sea incluyente y equitativo. El tema más estructural va a tener que ver con el asunto del ordenamiento territorial. El tema de las reservas campesinas es el tema
del poder a los campesinos y del territorio. Entonces es un tema de ordenamiento territorial. ¿Está en competencia con qué? Está en competencia con las famosas alianzas productivas que le sigue dando el poder a los empresarios, y está en discusión con un proyecto que se ha caído ya como 3 veces y está de nuevo en discusión en el Congreso. Hay que estar pendiente de qué es lo que se aprueba ahí, que son las famosas CIDRES, que son zonas de desarrollo económico donde el actor privilegiado es el gran empresario nacional y multinacional. Justamente, el problema de la tierra es uno de los 5 puntos de la agenda de negociación entre el gobierno y las FARC en La Habana, que aborda temas como la restitución, la redistribución de la tierra y el desarrollo tecnológico en el campo, según recordó Gerardo Vega Medina, director de la Fundación Forjando Futuros. Yo me voy a referir únicamente a uno, que es el tema de la restitución, porque es un acto de justicia. En Colombia despojaron 6.500.000 hectáreas. Eso es como toda Antioquia junta. En Antioquia han despojado cerca de 650.000 hectáreas. En Urabá son 150.000 hectáreas. Es el 15% del territorio de Urabá. El proceso de paz que se discute en La Habana entraña desafíos para el Estado y la sociedad. En cuanto a transformar las realidades del campo y la ruralidad colombianas, se requieren muchas inversiones que conlleven no solo desarrollo económico, sino fundamentalmente social. Se requiere institucionalidad comprometida con las comunidades. Es el desafío que el Estado social y la democracia llegue a todos los rincones del país. Un tema crucial es que los campesinos, los afrodescendientes y los indígenas cuenten con tierra y se les reconozca derechos al y del territorio, que se les reconozcan plena ciudadanía y soberanía. En el Urabá antioqueño, los acuerdos deben tener un desarrollo importante en cuanto a la tierra como eje de reparación por los altos niveles de despojo y desplazamiento que sufrieron los campesinos y la Comisión de la Verdad para lograr un establecimiento, identificación de responsables del daño sufrido y trazar caminos de reparación y justicia. Es el momento para actuar. Busquemos la felicidad. Toma mi mano.